Bienvenidos a una nueva edición de Dividend Talks, un espacio para conversar con distintos referentes latinoamericanos del mundo económico y de las finanzas. Hoy un nuevo episodio de Dividend Talks Argentina y tenemos el gusto de darle la bienvenida a nuestro invitado, el reconocido economista Federico Sturzenegger. Muy bienvenido, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Todo muy bien, un gusto estar acá contigo. Un placer. Federico fue presidente del Banco Central de la República Argentina, es también exdiputado de la Nación y ha colaborado con una gran cantidad de organismos internacionales. En serio, un gusto estar con nosotros, con Dividends. También le vamos a dar la bienvenida a los otros integrantes del panel. Iván Chomer, CEO de Dividends. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Hola, Juan. ¿Todo bien? Muchas gracias. Sí, todo bien. Gracias por estar aquí. Ezequiel Chomer, CFO de Dividends. Un gusto, Ezequiel. Bienvenido también. Buen día, Juan. Gracias. Por favor. Bueno, nos metemos ya rápidamente en esta Dividend Talks de Argentina. Vamos a hablar sobre el escenario post-paso, ¿no? Y qué es lo que puede suceder en la situación económica a partir de los recientes resultados de las elecciones. Este es el primer tema, Federico. Difícil, ¿no? Pero arrancamos con eso y tu opinión. En definitiva, no veo escenarios donde el gobierno pueda reelegir y eso quiere decir que Argentina va a ir a un cambio político en diciembre. Y eso al gobierno actual, bueno, estamos como en un momento de transición, ¿no? Que me parece que el gobierno, sobre todo Massa no quiere, digamos, quedar en la historia como alguien a quien las cosas se le fue de las manos y me parece que eso implica primordialmente, digamos, tratar de mantener la situación cambiaria y la situación de deuda bajo control. Él ha hecho esfuerzos enormes para no entrar en arrears con el Fondo Monetario Internacional. ¿Te acordás lo de Qatar, lo de la CAF, etcétera? Entonces me parece que eso va a seguir funcionando y lo va a mantener así. Y la parte cambiaria, bueno, el tema de que lo cambiario, más allá de la pequeña devaluación que tuvimos después de las PASO, lo cambiario se puede sostener ajustando las cantidades. O sea, vos decís, bueno, no dejo que nadie importe, o sea, tengo un tipo de cambio que no es el correcto, pero en vez de hacer una devaluación más grande, simplemente prohíbo importaciones, ¿no? Entonces, eso obviamente tiene un efecto muy grande sobre la inversión, sobre la actividad económica, pero no genera ese contexto, digamos, que él está tratando de evitar. Así que me parece que el contexto de acá definitivamente a las elecciones de octubre y después a la transición en diciembre va a ser una de medio seguir un poquito como venimos en los últimos meses, donde el gobierno medio con las cosas atadas con alambre va llegando a diciembre. Iván, tu opinión un poco de los resultados post-paso y también el funcionamiento de los mercados, ¿no? De lo que se está viendo. Yo coincido un poco con lo que dice Federico. Obviamente hay un escenario de 3 candidatos muy parejos. O sea, hay un escenario post-paso que tenés 3 jugadores que están compitiendo, digamos... Muy poca diferencia, ¿no? Sí, Además. sí, o sea, con puntos muy cercanos uno del otro. Entonces hay que, o sea, básicamente puede ser para cualquiera. Sí me parece que uno de los mensajes que se vio en esta elección es que creo que el oficialismo salió un poco más debilitado claramente que el resto, y entonces cuando nos preguntás cómo va a jugar eso a nivel impacto económico de acá a diciembre, yo creo que con un oficialismo un poco más debilitado políticamente, hay que tener cuidado cómo va resolviendo, digamos, la situación económica, porque va perdiendo un poco de credibilidad también, y al mismo tiempo ver la contracara, que es que con un gobierno que se está yendo, que deja, ¿no? O sea, ¿qué termina dejando? Va a tener menos interés en tener una bomba desarmada para el gobierno que sigue y más interés en dejarle algo por ahí, un panorama más inestable para que después al gobierno que llegue le cueste mucho más. O sea, es un poco, digamos, lo que vimos también en la elección en donde ganó Macri, ¿no? Y es mucho más fácil después culpar, empezar con ese juego. Todo obviamente dentro de la lógica de lo que vimos en el pasado en la Argentina. Ezequiel, ¿tu visión? Bueno, es un escenario interesante que marca un cambio de época. Analizando un poquito los números la vez pasada, vi que la opción de Juntos para el Cambio perdió con respecto a los pasos anteriores un poquito más de un 3%, pero el peronismo perdió más de un 21%.
aparece una fuerza política nueva que desafía e interpela bastante el statu quo. Y increíblemente es la primera vez que hay una oferta competitiva a nivel liberal en Argentina, que no hay desde épocas de Alzogaray prácticamente, lo cual efectivamente marca este cambio de tendencia. Si sumamos los votos de Milei más los votos de Juntos por el Cambio, ya sé que es un reduccionismo, pero si agregamos también a Schiaretti, estamos cerca de 2/3 del electorado que se ha volcado a propuestas más pro mercado. Son 16 millones de personas para los que nos están viendo, más o menos. Esa fue la cantidad de gente que ha votado estos 3 espacios, ¿no? Correcto. Y ya te dan un plafón para hacer o intentar hacer las reformas que inevitablemente va a haber que hacer a partir del 10 de diciembre. Escuchando lo que decía Iván, me acordaba perfectamente cuál fue la herencia puntual que dejó Cristina Macri en el 2015 para comprar tiempo, y se llamó venta de dólar futuro. No sé si está esa opción hoy arriba de la mesa, pero van a valerse de todo lo posible, porque justamente Massa, gane o no gane, o a sabiendas de que en algún momento ya vea que no puede llegar a ganar, si es que es el caso, no se va a querer ir como un ministro que defaulteó o alguien que tuvo que escaparse en helicóptero prácticamente, porque él es joven todavía y tiene mucha vida política por delante, así que va a querer terminar lo mejor posible y resguardarse para las próximas elecciones, como ya lo hizo en el 2015. Pero creo que el punto más importante es este análisis casi a nivel sociológico de cómo es el cambio de óptica de la gente sobre el país en sí. Ya no se busca a un buen gestor, alguien que haya privilegiado gestión exitosa o más o menos exitosa, que pueda decir, yo goberné 4 años tal distrito, tengo experiencia. No, eso no es lo que se privilegia. Se privilegia a alguien que venga a pelear para cambiar todo. Está el hartazgo de la clase política. ¿Puedo comentar algo? Porque Sí, por supuesto. ellos hablaron 2 veces del 2015 y bueno, eso lo hice yo. O sea, Te ha tocado. Yo fui el que, digamos, llegué como presidente del Banco Central, en 3 días abrí el cepo, ¿no? Entonces, sí, las reservas eran negativas. Yo creo que ahora es peor, ¿no? Porque las reservas eran negativas en 5.000, ahora es mucho más que eso. El dólar futuro estaba peor en aquel momento que ahora. Pero, claro, los cambios tienen mucho que ver con... O sea, nosotros vemos que los mercados son, como decimos, forward looking, ¿no? O sea, miran hacia adelante. Entonces, primordialmente, dice, en ese momento yo creo que ese fue un gobierno que llegó con mucha credibilidad y la verdad que te digo, abrimos el cepo sin nada en el central y, digamos, sostenido por la propia credibilidad que daban nuestras políticas fiscales y monetarias y el gobierno que entraba, ¿no? Y en ese contexto me parece que es interesante, ¿por qué le fue tan bien a Milei? O sea, ¿qué fue el mensaje? ¿Qué fue lo que le dijo a la sociedad? Que de repente la sociedad dijo, bueno, el voto, ¿no? Esta persona, de todo el interior, voy con Milei. Voy con Milei. Entonces, yo creo que él dio un mensaje muy fuerte, fue el político que dio el mensaje más fuerte sobre la inflación. O sea, en Argentina la inflación está arriba del 100%, es una cosa que realmente es totalmente disruptiva, es totalmente empobrecedora, le pega más fuerte a la gente que menos tiene. Y él fue el político que me parece que con mayor contundencia dijo, esto no puede seguir. Uno después puede estar de acuerdo con las recetas que él propone o no, es otra discusión. Pero ese mensaje me parece que caló muy fuerte. ¿Y por qué me parece que esto es importante? Porque en cierto sentido, en este cambio de época que vos mencionabas, me parece como que, bueno, va a definir la agenda de la campaña acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Patricia Bullrich? ¿Qué mensaje va a dar? ¿Cómo va ella a hablar sobre este tema? ¿Qué respuesta le va a ofrecer ella a la sociedad? Lo mismo, por supuesto, Massa, ¿no? Massa un poquito más complicado porque si le preocupara la inflación tendría que estar haciendo algo ahora, ¿no? Ahora, yo te puedo decir que por lo menos dentro del grupo de Juntos por el Cambio hay 2 lecciones importantes que me parece que lo de Milei permite reforzar y que permite, digamos, avisorar ese escenario por ahí más positivo de cambio. Que es que cuando Macri llegó, Macri tenía una idea de, él era como un entusiasta de bajar impuestos, ¿no? Él decía, hay que bajar impuestos, Argentina tiene impuestos muy grandes, tenemos que mejorarle el balance a las empresas porque entonces van a producir, etcétera. Bien intencionado, ¿correcto? Pero el problema es que si vos haces eso demasiado rápido, te desfinanciás y entonces aumentas el déficit es muy grande y 1 o 2, el mercado te puede bancar 1 o 2 años, pero no te va a bancar para siempre. Eso yo creo que es una lección que está aprendida.
Entonces, en Juntos por el Cambio, una visión mucho más fuerte de la necesidad de ir a un equilibrio fiscal rápido, ¿ok? Ni te digo en el caso de Milei, ¿no? Y me parece que Milei pone la bandera de que en lo monetario también hay que hacer algo muy fuerte. Yo creo que Juntos por el Cambio también entendió, digamos, que la manipulación que hizo, que en ese caso por ahí yo fui un poco víctima en algún sentido, pero parte también del Banco Central, también es algo que no hay que volver a repetir, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés una combinación de, digamos, de enseñanzas, ¿no?, sobre lo que viene, que me parece que están muy buenas en Juntos por el Cambio, y que Milei me parece que solo viene a reforzar eso, ¿no? Entonces eso me parece como que es interesante a la hora de pensar, o sea, creo que el mix va a ser más bueno ahora cuando venga en diciembre. El mix, me refiero a la combinación de política fiscal, va a haber mucha más conciencia de que eso tiene que ser mejorar rápidamente, y también mucho más fuerte en el compromiso de los políticos con una política monetaria ordenada. Ahí te pregunto, Federico, porque hablaron de reformas. Sí. ¿Cuáles deberían ser las reformas estructurales que debiera afrontar el próximo gobierno? Y después, bueno, tenés en distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, la reforma del Banco Central, ¿no?, que va desde el extremo que Milei dice lo quiero desaparecer, quiero realizar. Uno podría decir alguna reforma constitucional, o alguien podría decir alguna ley de independencia del Banco Central. Me parece, sí, hay un nivel ahí, ¿no?, de reformas. Después hay un nivel de reformas, yo diría, más estructural, porque yo hago una cosa que, cuando ahora lo voy a decir, la gente como que se va a sorprender un poco. Digo que el problema de Argentina es que es un país demasiado estable. Y la gente, estable, ¿no? Y la gente me mira como diciendo que es como estable. Si Argentina es un lío, la inflación es más del 100%, acá un día no te sabes te levantar, no sabes qué te pasa. Claro. Pero, entonces, ¿a qué me refiero yo? ¿A qué dimensión me refiero de estable? Y yo lo ilustro, lo visualizo con unas fotos. Entonces digo, imagínate la foto de los sindicalistas argentinos en el año 2023. Vas a ver una serie de varones, ¿no? Mujeres no vas a encontrar ninguna ahí, ¿no? Una serie de varones. O hijos de, ¿no? O hijos de. Y si te muestro la foto de los sindicalistas del 2003, son los mismos. Los mismos. Claro, ahora un poco más viejos ahora, claro, ¿no? Pero entonces 20 años más viejos, los mismos. Y si te te muestro la foto de los empresarios del 2023, a EA, UI, a las instituciones empresariales argentinas, y me voy al 2003 y te muestro las fotos, son los mismos tipos, también casi todos varones, además, ¿ok? Entonces, Argentina tiene un entramado de intereses corporativos, alguna gente lo ha llamado la república corporativa, que son muy bloqueantes de las reformas en Argentina, porque son instituciones que han logrado tener privilegio. Entonces, si vos me decís cuáles son las reformas estructurales que Argentina necesita desarticular eso, necesita desarmar eso, necesita desarmar esa estructura de poder para poder hacer reformas, para que Argentina se pueda integrar, digamos, eficazmente con el mundo. Muy difícil, ¿no? Dificilísimo, porque hace 50 años nadie lo ha podido hacer, ¿no? Y además las sociedades de status quo son sociedades muy estables, claro, porque tienen recursos. Ahora, bueno, entonces me parece que la PASO, dándole el triunfo a Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio, y la extraordinaria elección que hizo Milei, es como un poquito, bueno, hay un mandato de esto, ¿no? Pero bueno, esto hay que hacerlo. Y si vos me dijeras, lo estructural es eso, que es un cambio en la estructura, la matriz de poder de Argentina, para poder destrabar la actividad económica y las oportunidades, y que nuestras instituciones económicas sean más democráticas, en el sentido que permitan más igualdad de oportunidades y más apertura. Iván, ¿las reformas pasan por ahí? ¿Qué ves vos? Yo podría hacer un poco de paralelismo de vuelta con lo que le pasó a Macri cuando asumió, ¿no? O sea, como que en el sentido de que en ese momento estaba esta discusión de efecto de shock versus gradualismo, y me parece que con lo que decía Federico, hoy hay un consenso social mucho más importante de que se tiene que hacer, y creo que va más por el lado del shock, ¿no? O sea, esto lo hemos reflejado en el voto de Milei y en el voto de Patricia. Y en ese sentido, creo que va a ser muy difícil, vos lo decías, Juan, muy difícil esa lucha contra un montón de intereses y un montón de poderes que hay en la Argentina, que, digamos, me cuesta ver cómo se va a resolver fácil, y hay que prestar mucha atención a cómo realmente se van a resolver, porque por ahí uno lo dice muy, muy ligeramente, este efecto de shock que hay que hacer para sacar, digamos, todos esos conflictos que tiene la Argentina de lleno, de raíz,
Y me pregunto en qué puede llegar a desencadenar, Claro. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces siempre hay grises en el medio y creo que personalmente me inclino un poquito más a algo de shock, pero no tan de shock, porque si no, no sabemos dónde terminamos, ¿no? Y la Argentina no está para bancarse muchos cimbronazos, ¿no? Me parece eso a mí personalmente. Luego, o sea, sabemos que todo lo que tiene que ver con reducción de déficit fiscal, quita de subsidios, subsidios a la energía, planes sociales, todo eso forman parte digamos, de los cambios que tiene que hacer la Argentina y que vuelven a lo mismo. O sea, muchos van a tener impacto de lucha de poderes y muchos de los cambios que hay que hacer van a tener mucho impacto social. Entonces me pregunto también cómo es que se va a resolver a corto plazo o cómo se va a salvar esa distancia que genere ese perjuicio que puede tener que absorber un sector de la población que está sumamente debilitada, sumamente debilitada. Estamos en un momento de la Argentina con muchísima pobreza y que la gente no llega a fin de mes. Y al empezar a tener que quitar esos programas, esos subsidios, va a haber un problema muy importante a nivel social también. Entonces, todo eso va a acumular. También después uno cómo financia todo ese cambio si no es que lo hace de forma política de shock, digamos. Me parece que tendría que mirar mucho esos aspectos, pero sí coincido y sí creo que hay mucho más crédito político y desde la población a la clase política para tomar esas medidas lo más rápido posible. Ezequiel, ¿algo más para acotar en ese sentido? Es que no hay área prácticamente. Tanto nos hemos ido del sendero de la normalidad que no hay ninguna área que no haya que modificar. Claro. Puedes hablar de la educación, hace falta cambios, sí, de la seguridad, de materia de defensa. La salud misma. Salud, También. o sea, creo que en los debates políticos, que tampoco se dan tanto, el consenso pasa más que nada por reforma impositiva, fiscal, o sea, reforma laboral del Banco Central, como dijo Federico, pero es prácticamente inagotable. Obviamente hay prioridades, pero las prioridades le irá estableciendo el político que termine imponiéndose en las elecciones. Vamos a la inversión extranjera Sí. en Argentina. ¿Cuáles serían Bueno, los elementos clave para poder atraer esa inversión? Vamos a un caso central, Sí. que es Vaca Muerta, ¿no? Sí. Porque Vaca Muerta digo como un ejemplo, porque si entendemos ese caso nos va a dar un poquito las pautas de lo que es relevante o no. Entonces, Vaca Muerta tiene la posibilidad de aumentar 50% nuestras exportaciones en los próximos 5 o 6 años, ¿no? ¿Te imaginas lo que eso implicaría Sí, sí. sobre el valor real del dólar, sobre el valor de las propiedades en dólares en Argentina, Encima en un etcétera? mundo que demanda cada vez más energía y teniendo la guerra en Rusia con Ucrania. O sea, digamos, la la invasión a Ucrania de Putin fue el shock más importante que tuvo Argentina en los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque Europa, que consume gas y lo consumía de Rusia, ahora dice no quiero el gas ruso. Claro. ¿Y de dónde sacó el gas? Y bueno, del país que tiene más reserva de gas per cápita del mundo, que es Argentina, y que está bastante lejos, con lo cual es bastante seguro, digamos, como fuente. ¿Qué te dicen la gente que está pensando en invertir en Vaca Muerta? Y la pregunta es ¿por qué no ha ocurrido ahora? Vamos a hablar de esas 3 cosas. Entonces, 2 cosas te piden. Lo primero que te piden es no poder cepo cambiario. O sea, ¿qué es esto? O sea, traigo la plata, no la puedo sacar, si la saco no sé qué tipo... Listo, ok, punto. Punto número 2, ¿qué te piden? Te piden reglas de juego. O sea, nosotros tuvimos un mercado de gas que se desarrolló en los años 90 y un día pasó algo y el gobierno dijo, bueno, no puedes exportar más gas. Entonces, ¿qué dicen los alemanes? Que yo voy a invertir 10.000 millones de dólares en una planta de licuefacción de gas y después un funcionario de tercera línea del Ministerio de Energía me va a decir que no puedo exportar. O sea, Una locura. no. Entonces, vos me tenés que dar ese marco de institucionalidad y de previsibilidad, ¿no? Y, bueno, obviamente este gobierno no ha podido dar eso. Porque es como increíble que no hayamos tenido con la invasión repito, de Ucrania, que no hayamos tenido una explosión, ¿no? Y yo eso lo asocio a para mí el error más fundamental que cometió este gobierno, que me parece que lo terminó condenando, que es la reestructuración de la deuda. Porque Argentina reestructuró una deuda
y esto también es interesante para que pensemos qué pasa con la deuda futuro, ¿no? Pero la deuda que reestructuró Guzmán en el 2020 era 25 puntos del PIB. No es mucho 25 puntos del PIB. O sea, Grecia cuando reestructuró su deuda eran 200 puntos del PIB. ¿Se entiende? Entonces, 25. ¿Y qué tasa de interés tenía esa deuda? Tenía una tasa de interés del 5%. Que tampoco es decir, estoy pagando el 15, 20%, estoy pagando el 5%. Entonces vos decís que reestructuraste una deuda que era 25 puntos del PIB con una tasa bastante razonable del 5%. ¿Y por qué reestructuraste eso? Bueno, reestructuraste eso porque querías encontrar un enemigo a quien culpar de algo, ¿no? Entonces, pero el problema de eso es que si vos entonces reestructuraste porque estás buscando un enemigo y no porque no podías más, bueno, pero entonces la deuda es como muy incierta, porque eso puede ocurrir en cualquier momento, y eso explica por qué el riesgo país de Argentina, después de la reestructuración de Guzmán, aún siendo una deuda muy poca, todavía mucho más sustentable, porque le bajaste muchísimo, violentamente los intereses, la del riesgo país es 2.000 puntos, ¿ok? Ahora, entonces, eso explica ahora y eso explica por qué nadie vino a invertir. Ahora, eso también es interesante porque, haciendo una pequeño pie de página con esto de la deuda argentina es bajísima, ¿no? Si vos mirás la deuda, los intereses y la amortización de la deuda en los próximos años, amortización e intereses, ¿ok? No estoy hablando de intereses. Amortización e intereses, nunca más de 1 punto del PIB. Entonces, una deuda increíblemente sustentable, razonable, baja. Después tenés la deuda con el fondo, ¿no? Pero me parece, por eso sigo pensando que los bonos en dólares de Argentina siguen siendo un trade buenísimo, porque sería como muy loco, como vos me preguntabas sobre lo que se necesita para generar la inversión. Bueno, ¿te imaginas si entra el gobierno y defaultea la deuda? Sí, ya sí. está. Ya está, o sea, ¿cómo recupera esa credibilidad de nuevo? Entonces, No viene nadie más. No viene nadie más, o sea, o tenés que empezar a remar durante 2 años para recuperar una credibilidad por algo que es tan pequeño en algún sentido, ¿no? Así que yo creo que es eso, ¿no? Es ser normal, animarse a ser normal. Hay toda una discusión sobre el cepo cambiario. Yo lo decía antes, o sea, llegué presidente del Banco Central, a los 3 días lo eliminé y no pasó nada, ¿ok? Todos esos temores, fantasmas, porque la normalidad... ¿Hoy es la misma situación, Federico? Bueno, de nuevo, todo depende de que si vos podés transmitir una visión creíble sobre lo que vas a hacer, ¿no? Si vos haces una visión, sos creíble en lo fiscal, sos creíble en lo monetario, decís, este va a ser mi régimen monetario, esto es lo que voy a hacer en lo fiscal, es lo mismo, y lo podés hacer. Y sería un error garrafal no hacerlo, porque si vos no lo haces, justamente lo que estás diciendo es que no confías en vos mismo, no confías en esa política fiscal y monetaria. Entonces, vos mismo ya te pusiste en una situación de que no crees en vos mismo, ¿no? Entonces, nada, parece que tenés normalidad, te piden institucionalidad. Bueno, está bien, vos me decís es obvio, Federico, es obvio lo que me estás diciendo, sí, es obvio y es difícil conseguirlo porque, bueno, eso es lo que distingue los países, ¿no? Y la política te permite ser normal, no ser normal, pero bueno, eso es lo que realmente se necesita. ¿Quieren agregar algo más o podemos meternos en la política monetaria de Estados Unidos? Para agregar por ahí algunas cositas, o sea, sí me parece, o sea, coincido perfectamente, lo que está diciendo Federico es así y hay por ahí 2 o 3 vetas donde la Argentina puede ver un cambio que le permita financiar parte de los problemas que hay que resolver, lo que estamos hablando antes, ¿no? Si empieza a crecer en materia de exportación energética, litio, sabemos que el litio, Argentina, Bolivia, Chile representan más o menos un 46% de las reservas mundiales. Me parece que tiene 2 o 3 puntos la Argentina que le pueden llegar a dar algún tipo de respiro para después, el año que viene, empezar a ejecutar muchos de esos cambios a nivel financiamiento, ¿no? O sea, te pueden llegar a dar aire financiero para poder afrontar políticas de corto y mediano plazo. Ahora, después, para que veamos un cambio de tendencia en inversiones, en materia de inversiones extranjeras en la Argentina, sacando esos 2 o 3 puntos, que es el petróleo en vaca muerta y el litio, que solamente es una ventaja del mundo en este momento, en el contexto mundial, venir a buscar esos recursos, sacando eso y poner en atractivo el país para que vengan inversiones a largo plazo, más allá de llevarse esas cosas que estamos comentando recién, falta un montón, a veces falta un montón. O sea, por eso lo separo en 2 cosas totalmente distintas. Una cosa es esa oportunidad que tenemos puntual,
esas 2 o 3 oportunidades. Otra cosa es ver un cambio de tendencia a nivel de inversiones extranjeras. Para mí, para eso falta muchísimo. Y porque tenés que construir, ¿no? Tenés Exacto. que construir esa reproducción y no es de Exacto. un día para el otro. 100%. Y ya, obviamente, el crédito que va a necesitar la Argentina para que vuelvan las inversiones va a requerir mucho más tiempo de construcción, a diferencia de lo que pasó con Macri, ¿no? O sea, ya el mundo, obviamente, es mucho más cauto que antes, Claro. cada vez Sí, es sí. más cauto. Ya se quemó, ¿no? Ya Sí, está sí. quemado o varias veces quemado. No Sí, sé. sí, sí. Si vos querés Ezequiel, agregar algo ¿querés más, agregar sí. algo? No vas a poder invertir en ningún lado que sepa que no te va a devolver la plata. Es Claro. regla elemental. Así que mucho más para decir no hay. Pasamos a la política monetaria internacional. Si querés arranco con vos, Ezequiel, y después seguimos ¿cómo no? con... ¿Cómo evolucionó la política monetaria en Estados Unidos en este último tiempo y cómo impactaron esas medidas en la población local? Bueno, voy a dar mi opinión. Obviamente tengo al lado a un expresidente de un banco central que va a poder profundizar mucho más, pero a grosso modo, y esto ya lo charlamos en muchas otras dividend stocks, la política monetaria estuvo en base a la alarmante inflación que tuvo Estados Unidos hace algunos cuantos trimestres atrás, que llegó a perforar el techo del 8%. Eso generó un cierto pánico, un temor, digamos, no pánico, temor, y actuó en consecuencia, básicamente levantando las tasas de interés. Uno puede discutir si fue a tiempo, fue tarde, temprano, fue suficiente. En los países más desarrollados, especialmente Estados Unidos, suele dar efecto levantar las tasas para ir bajando la inflación. En este caso diría que no fue la excepción, y ahora se ve el impacto de esas decisiones en toda la economía. Ya se viene viendo en todo el último año. Primeras consecuencias, caídas en general en los precios de los activos, en la bolsa, por ejemplo, caídas de valores de bonos, todo lo que es renta fija tiene que acompañar lo que es la curva de renta del activo libre de riesgo, de los bonos del Tesoro. Y después también podemos decir a nivel de activos inmobiliarios, que es lo que más conocemos en dividends. Bueno, lo que termina produciendo es que el mercado se hace un poco más lento que de costumbre. Más que nada ocurre porque la financiación para comprar los inmuebles se torna bastante más cara. Entonces, si había un crecimiento sostenido, ese crecimiento empieza de a poco a desacelerarse. Después, cómo impacta en el negocio puntualmente del multifamily es otra discusión distinta, porque hay más componentes. Pero a nivel macro, creo que con eso más o menos alcanza para cubrir la respuesta. ¿Querés completar, Iván? Así lo dejamos a... Bueno, dale. Yo creo que de alguna manera hubo, o sea, esta es mi opinión, ¿no? Creo que hubo una actuación de parte de la Fed positiva, ese es mi balance. Me parece que por lo menos cuando hablo con todos nuestros colegas en Estados Unidos, o sea, hay, por lo menos en la calle se nota mucho mejor humor de lo que por ahí uno notaba hace un año atrás, donde había mucho más incertidumbre. Repito lo mismo que dijo Ezequiel, o sea, tenemos una eminencia en términos de política monetaria, creo que la parte técnica se la voy a dejar más a él, pero por lo menos puedo dar algún tipo de feedback de lo que está pasando en Estados Unidos a nivel sensitivo, ¿no? Y creo que cuando uno habla con colegas, con developers allá, empieza a ver que hay mucho más movimiento, ¿sí? O sea, por ahí el fantasma de una recesión que existía y estaba latente los últimos 2 años, y cuando uno hablaba con cualquiera, estaban todos, decíamos, con el cinturón abrochado, esperando que empiece, y no empezaba, de alguna manera estos últimos 2, 3 meses o 6 meses creo que se empezó a desarticular en función de cómo la Fed fue controlando la inflación. Cuando uno habla efectivamente con toda esta gente hoy, te dicen que ya el riesgo de la inflación, por lo menos lo que se siente, es muy bajo. Es muy bajo, y por eso lo que comentaba recién Ezequiel, que por ejemplo en el mercado de real estate el ajuste vino mucho por volumen, es decir, se paró un poco.
empieza a cambiar la tendencia, empieza a haber más movimiento, se empieza a ver más acuerdo entre puntas de compra y venta, y pasa lo mismo en otras industrias. Entonces, si bien todavía es incierto el panorama respecto a cuánto tiempo vamos a tener un escenario de tasas altas, si va a haber algún que otro incremento menor en términos de suba de tasas en los próximos meses, también es incierto. Yo creo que sí el mercado está descontando que en algún momento, en algún horizonte de tiempo no tan largo, veamos de vuelta una especie de tendencia hacia la baja y que los mercados empiecen a crecer de vuelta. Yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos está bien, se está acomodando un poco para poder crecer los siguientes 15, 10 o 20 años de manera prolija. Así que me parece que como cierre creo que tuvo es un balance positivo, por lo menos el mío. Federico. A ver, suscribo 100% lo que dijeron Iván y Ezequiel, 100%. Tengamos presente que la tasa de interés sí subió, pero la tasa real como que no es tampoco tan positiva, ¿no? Si yo comparo con las expectativas de inflación del próximo año, está ahí, o sea, 5 más menos 1. No es como en Volcker. Volcker en el 82 la tasa llegó al 16 con la inflación en 6, ¿no? Eran 10 puntos reales, ¿no? O sea, tenemos un escenario donde sí, la Fed ha ajustado las tasas, pero en ese contexto es extraordinario, ¿no? Porque sin tener que ir a esos números de Volcker, particularmente los últimos 2 números de inflación mensual, porque nosotros ya en Argentina estamos acostumbrados a mirar el mes a mes, ¿no? Y en Estados Unidos no estaban tan acostumbrados, entonces, pero nosotros sí ese ojo clínico lo tenemos, ¿no? Entonces, si vos mirás hasta hace unos meses, por ahí la Core se mantenía como muy resiliente en 0,4, pero los últimos 2 meses dio 0,2. Entonces el escenario de que sin un pico de tasas de interés la Fed logre controlar es un escenario que por ahí, como dijiste, hace 4 o 5 meses nadie lo veía y hoy, bueno, parece ser casi el base case scenario, ¿no? O sea que eso sería. Yo por ahí lo único que me gustaría agregar, porque a mí me gusta mucho ver como un poco las tendencias para pensar la inflación que está pasando con la cantidad de dinero, etcétera. Y hay un tema que es interesante, que Estados Unidos, si vos miras la cantidad de dinero en Estados Unidos hoy, es más o menos un 50% más alta que la que era antes del COVID. 50 más. O sea, ha habido un proceso de monetización muy fuerte, ¿no? Por supuesto, puede ser que haya aumentado la demanda de dinero, etcétera. O sea, no estamos diciendo que la inflación baja, ¿no? O sea, que perfectamente puede ser. Pero bueno, me parece que ese es un datito ahí como para tenerlo mirándolo, ¿no? O sea, siendo que las tasas de interés reales no son tan altas, ni ha tenido que ir tan alto, me parece que te va a tender más a la Fed a ser muy cauteloso antes de bajar, ¿no? Así que me parece que podemos esperar estos niveles de tasa por unos cuantos trimestres, ¿no? Porque a la Fed que un poco la criticaron tanto, que fue lenta para arrancar, con el diario del lunes es facilísimo criticar, pero me parece que no va a querer arriesgar ahora un aflojamiento demasiado prematuro, ¿no? Y repito, no está con tasa de interés real del 10%, entonces la economía está volando en Estados Unidos, bueno, ustedes lo siguen mejor que yo a eso, el mercado de trabajo, o sea que tampoco es que está con una recesión recalcitrante, ¿no? Así sí, además hoy tenés, también agrego, o sea, tenés un contexto mundial bastante complicado, ¿no? O sea, Europa con mucha crisis por la guerra de Ucrania, entonces los capitales, bueno, muchos activos que tuvieron mucha volatilidad, entonces iba a decir esto, los capitales se reacomodaron bastante y Estados Unidos también en ese sentido siempre es un gran atractor, entonces tenés varios factores que van haciendo como un offset de lo que está pasando por otro lado con las tasas en ese mercado. Ese comentario me hizo acordar una cosa que me gustaría comentarte. Fíjate qué curioso, cada vez que en Estados Unidos subían las tasas de interés, vos tenías como una explosión en el mundo, ¿no? O sea, el 82, el tequila, la gran crisis financiera internacional, o sea, ¿no? Por eso que vos decías, ¿no? La plata. Y esta vez las tasas subieron mucho las tasas nominales y no ha pasado nada con deuda emergente en general. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me parece que es diferente? Lo diferente es que nosotros ahora venimos de 40 años sin inflación. De hecho, la Fed fue lenta en reaccionar porque no podían creer. O sea, si hace 40 algo años... totalmente nuevo. Claro, hace 40 años no tenemos inflación. Entonces, ahora, esos 40 años de inflación hace que en los mercados internacionales
se haya hecho muy prevalente la emisión de deuda en dólares a tasa fija, no a tasa variable, a tasa fija. Entonces, si vos tenés una deuda que está fija el número de dólares, claro, la inflación te los licúa. ¿Se entiende el valor real de eso? Entonces, cuando vos mirás los países emergentes, sí, es cierto, la tasa subió, pero subió porque aumentó la inflación. Y esa inflación generó como una licuación masiva de la deuda de mercados emergentes, y creo que eso explica por qué esta vez fue diferente, de que este aumento de la tasa de interés no genera una repercusión en deuda emergente en el resto del mundo. Nada, lo comento, me parece que es interesante entender esa diferencia, ¿no? Y tranquilizador en algún sentido. Totalmente. También, aunque bueno, hay que ver cuánto querés estar en activos nominales, ¿no? Por ahí mejor un poquito de real estate. Hablando de real estate, te meto, Federico, porque publicaste un informe en 2020 donde decís que las inversiones en el negocio inmobiliario en Argentina tienen una rentabilidad que supera a otras en otros activos, ¿no? ¿Por qué pensás que es tan común que el argentino piense en el real estate para asegurar su capital, ¿no? Sí, mira, cuando yo hice ese trabajo, yo era presidente del Banco Central, y Argentina no tiene sector financiero, o sea, el sector financiero de Argentina es 10 puntos del PIB. Bolivia 50 puntos del PIB, Chile 90 puntos, o sea, ¿entendés? Estamos hablando de algo muy... Entonces, bueno, ¿por qué se produce eso? Entonces dije, vamos a seguir. Imagínate que un argentino tenía una plata para poner en un plazo fijo, y la ponía en un plazo fijo en el año 83. Bueno, y todos los meses renovaba el plazo fijo hasta hoy, del 83 al 2016, 2017. ¿Cuánta plata tenía hoy? En valor real, ¿no? ¿Cuánto te dije que invertía? ¿100? Uno. O sea, invertir en el plazo fijo, no. Tasa real promedio, real negativa de menos 5%. Porque nada, porque es la represión financiera que ha tenido Argentina. El cepo es eso, es entramparte y decir, quedarte acá aunque el retorno no sea positivo, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué otras opciones tenés? El dólar. Entonces el dólar más o menos te salías hecho con la inflación, más o menos, no era una gran cosa. Y después lo que le dije a mi gente en el central, bueno, haceme un portafolio de real estate. ¿Eso qué quiere decir? Que vos invertís en un real estate, departamento típico, fíjate el precio, qué sé yo, le pones un alquiler, le bajás los costos, eso te genera un flujo, ese flujo lo volvés a invertir en el mismo activo, ¿no? Como si tuvieras como ficticiamente un portafolio de real estate. Y eso a mí me daba un retorno promedio del 8% anual, real. Entonces no es que el argentino es un enamorado del real estate, es que si va a un plazo fijo le da menos 5, o sea, es una cuestión obvia, ¿ok? Y después hay una cosa que es muy interesante, que yo no sé si esto se extiende a Estados Unidos, a otros países, pero ahora me lo vas a entender en Argentina, que o sea, nosotros cuando hablamos de riesgo en finanzas decimos retorno y riesgo, ¿correcto? ¿Y qué es lo que define el riesgo? El riesgo lo define cuándo te paga el activo. Que yo se lo digo a mis alumnos. Un activo, por ejemplo, puede haber activos que te pagan mucho cuando estás bien o activos que te pagan mucho cuando estás mal, cuando estás en la lona. ¿Cuál es el activo más atractivo? Y el activo que te paga mucho cuando estás mal, porque te genera un verdadero hedge, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Argentina, el dólar tiene esa característica, porque el dólar tiende a aumentar cuando se hace todo cachirla, como decimos técnicamente, ¿ok? Entonces, claro, desde el punto de vista de hedge es un gran activo, porque, bueno, si te va muy bien, tu salario en dólares subió, tus activos en dólares subieron, bueno, no te paga tanto. Pero cuando se armó la podrida, el dólar vale mucho. Entonces, como desde el punto de vista de riesgo, bueno. Bueno, el real estate en Argentina, ustedes saben que tiene una característica que en general el precio está denominado en dólares. Que esté denominado en dólares no quiere decir que el precio esté fijo en dólares, porque se va ajustando. Y si vos haces un estudio de real estate a lo largo de 30, 40 años, vas a ver que el precio de las propiedades tiende a converger a una cosa que es mitad dólar, mitad salarios. Por ejemplo, si el salario en dólares cae mucho, el precio de las propiedades en dólares va a tender a ir cayendo, ¿se entiende? Si el salario sube... Por eso decíamos, si Vaca Muerta duplica las exportaciones y los salarios en dólares suben, eso va a implicar que el precio de las propiedades sube. Y ahí como incluso puedes computar cómo es, qué tan rápido ajustas esa relación, ¿ok? Pero el hecho de que 50% del precio de largo plazo de las propiedades en Argentina está en dólares, y dólares tiene esta característica de que TGY hace que el real estate también en Argentina, yo no creo que esto se extienda a Estados Unidos, pero en Argentina el real estate también tiene esa característica, que las propiedades en valor real te valen más en el momento malo y te valen menos en el momento bueno. Entonces, en ese sentido hace que el real estate en Argentina sea insuperable verdaderamente. Está bien, el dólar tiene más liquidez, o sea, en liquidez te gana el dólar, ¿no?
Y eso, bueno, entonces es lo obvio, o sea, por eso en la Argentina la gente piensa en dólar y ladrillo. Bueno, es por esto, es porque cuando miras riesgo-retorno es lo que hace sentido. Está clarísimo. Iván Ezequiel, ¿ustedes ven que se repite justamente esto que hablaba Federico recién? Bueno, en todo el mundo el activo inmobiliario es un refugio de valor y una fuente de renta extraordinaria también. Lo que cambia es la forma de invertir. Acá estamos acostumbrados a comprar un departamento porque estamos acostumbrados a que nos metan la mano en el bolsillo de las diferentes crisis. Entonces el ladrillo es nuestro por un título de propiedad que nadie nos puede sacar. Claro. Nos pueden sacar la plata del banco, nos pueden defoltear los bonos, pero el ladrillo es, en el imaginario común, lo más seguro que hay. Esto pasa acá y también en Latinoamérica se repite de cierta manera, pero en los países más desarrollados, vamos al caso, en Estados Unidos, las inversiones inmobiliarias se hacen de una manera muy distinta. Para empezar, allá sí hay un mercado de capitales que permite que haya un financiamiento genuino para la compra de inmuebles, ya sea para las familias o para las empresas. Vamos a poner un ejemplo, acá un desarrollador, nosotros también hacemos desarrollos inmobiliarios en Argentina, un desarrollador tiene que salir a construir un edificio, ¿cómo se financia? ¿Va al banco y pide un crédito? No. Se le matan de la risa. Entonces, compra la tierra con un grupo de inversores y hace la obra con otro grupo de inversores, venta de pozo, como se le dice acá. En Estados Unidos eso no existe. El desarrollador compra la tierra con un crédito hipotecario y hace la obra con otro crédito hipotecario. Y vende a los consumidores cuando está el edificio terminado. Y lo pagan de vuelta con otro crédito hipotecario más. Así que todo se mueve con el financiamiento producto de los préstamos bancarios u otros. Pero la inversión está mucho más desarrollada, mucho más institucionalizada. Voy a dejar que Iván les cuente un poquito más sobre eso para complementar. Sí, o sea, quería agregar algo interesante que tiene mucha relación con lo que decía Federico, que es obviamente hay una relación entre el poder adquisitivo y el valor del real estate, obvio. Y por eso vemos que cuando sube la tasa de interés, obviamente tiende a haber algún tipo de afectación al real estate. No es directo, pero porque hay un montón de factores que afectan al activo, no solamente ese, pero sí es uno de los tantos factores que afectan y obviamente tiene un peso importante. Entonces sube el costo financiero, el poder adquisitivo por el hecho de que la gente tiene menos acceso al crédito, pues es más caro, baja entre comillas, entonces vemos que hay un cambio en el precio. Pero sí, también concuerdo exactamente con lo que dice Ezequiel, en el sentido de que en Estados Unidos, por ejemplo, para mencionar un mercado, o en Europa, también hay menos demanda para invertir en real estate de forma directa, por lo menos, ¿no? Entonces vemos que aparecen un montón de productos securitizados en mercados de valores, ¿sí? Llámalo fondos de inversión, llámalo REITs en Estados Unidos, que son ni mucho más ni mucho menos que fondos estructurados que tienen un montón de activos de real estate adentro y que lo que hacen son pagar, digamos, distribuciones o dividendos en función del resultado de esos activos, pero que también están sujetos a la especulación. Entonces, cuando vemos en el mundo más desarrollado, por ahí, por la menor volatilidad que uno encuentra en esos mercados, ve menos inversiones directas en activos inmobiliarios por parte de las masas, ¿no? O sea, del público en general. No así de actores institucionales, obviamente, que tienen mucho más sofisticación y tienen mucho más acceso a ese tipo de productos. Pero pasa distinto en Latinoamérica, uno busca refugio en el ladrillo, por lo que decía Federico, y ese estudio refleja claramente lo que pasa. Es un gran hedge el real estate acá en estos mercados a la volatilidad y a las crisis. Porque genera buena renta también, ¿no? Y primero que es un activo que está basado en la economía real. Entonces, pase lo que pase en los mercados y pase lo que pase con la especulación financiera que uno pueda ver, yo si tengo un departamento, tengo una persona viviendo que me está pagando la renta, la persona no se va a ir. Y eso pasa acá, y pasa en la China, y pasa en Estados Unidos. Y eso es una de las cosas más importantes que tiene el real estate. Es pura economía real. Pura economía real porque lo último que deja de pagar una persona es su vivienda. Puede dejar de ir a comer, dejar de ir al cine, pero eso es como una cosa, un consumo básico, de alguna manera, un alquiler o un pago hipotecario para una vivienda. Entonces, en ese sentido, genera ese tipo de protección.
desde nuestro criterio y además se mueve distinto, se mueve lento. Entonces te permite maniobrar, ¿sí? Obviamente al no estar sujeto a un mercado y no tener ese vaivén diario en la evaluación y que no esté sujeto a la especulación por distintas cosas que uno vea que aparezcan, noticias, esto, lo otro, tiene margen de maniobra, puede entrar y puede salir, por ahí tarda más, tiene menos liquidez, pero eso tiene su beneficio, que uno puede de alguna manera moverse con más tiempo, ¿no? Y poder leer qué conviene hacer y qué no, por ejemplo. Yo, perdón, quiero hacer Sí. tomar un punto que Ezequiel lo dejó pasar y no lo enfatizó mucho y yo lo quiero subrayar. ¿Cómo no? Que es que la inversión en real estate es una inversión que es real. O sea, te protege de la inflación. Bueno, en Argentina, claro, eso obviamente es contra el plazo fijo, tenés un shock inflacionario, Claro. con el plazo fijo se te licuó, la propiedad no. Pero en Estados Unidos hoy, eso, en función de lo que pasó en los últimos 2 años, no lo podemos tirar abajo de la alfombra. Me parece que es un dato muy importante. O sea, el norteamericano no sabe bien cómo hacer para protegerse de la inflación. ¿Qué compras? Un tips, un bono, te paga nada, ¿no? Entonces, me parece que en este momento en Estados Unidos quiero subrayar que el hecho que es un activo real que te protege de la inflación es en esta coyuntura norteamericana algo que me parece que es que tendría que ser muy valorable. Totalmente. Vamos al tema de la tecnología aplicada a finanzas. Vale. ¿Sí? Bueno, en este contexto en Argentina hay muchísimas plataformas que están ofreciendo servicios de finanzas integradas. ¿Cuál es tu opinión, Federico, sobre la relevancia de estas tecnologías en el día a día de los argentinos y cómo crees que estas soluciones pueden impactar en la forma en que gestionamos nuestras finanzas y en la inclusión financiera en el país? Bueno, yo por ejemplo, me desviví para que la gente pudiera abrir cuentas bancarias en el celular, Sí. ¿no? Obviamente ahí el karma era Know Your Client, los de la UIF me volvían loco, qué sé yo, bueno, listo, te digo, pero me estás poniendo un costo a 45 millones de argentinas por 2 ñatos que lavan dinero ahí y que además ni lo vas a agarrar con esto que me estás pidiendo. Entonces, bueno, finalmente logramos destrabar eso. Entonces, pero yo creo que lo cuento como una anécdota, ¿no? Pero creo que el cambio ahí viene con una vertiginosidad que no nos damos cuenta. Lo mismo me parece a mí que le va a pasar con los vehículos eléctricos. O sea, como que sí, que no, y de repente nos vamos a dar cuenta que es un todos eléctricos, tsunami, ¿ok? Entonces, pero te voy a contar una anécdota. Yo estoy trabajando con el presidente del Banco Central de Etiopía, porque también tienen cepo, más o menos lo mismo. Entonces, estamos viendo ahí cómo levantamos el cepo. El otro día, hace más o menos un mes, estaba en Addis Abeba y estoy volviendo del Banco Central al hotel y veo una larga cola de autos en una estación de servicio y le pregunto, digo, ¿qué será que está pasando acá? Seguro que no hay gasolina, hay faltantes, van a aumentar los precios. Me imaginé cualquier cosa. Y entonces le pregunto al chico que me estaba llevando, le digo, che, ¿qué pasa acá con las estaciones de servicio? Y él me dice, no, lo que pasa es que el gobierno ayer decretó que ahora en la estación de servicio solo se puede pagar con dinero electrónico. Claro. Te estoy hablando de un país que el 50% de la gente no tiene electricidad, Sí, ¿ok? sí. Entonces, te lo doy como un ejemplo de que esto es vos sabés, el otro caso interesantísimo que tenemos es el de India. India hace 2 o 3 años, prohibió los billetes físicos. India, te das cuenta Sí, que sí, India sí. hay una población rural gigantesca, etcétera, y bueno, los primeros meses fueron un poquito complicados, pero después fue un éxito absoluto, ¿no? Entonces a mí me parece que nada, nosotros medio como que estamos empezando a vivir parte de nuestra vida en el celular, bueno, mis hijos ya todo el día, pero nosotros parte del día en el celular y entonces me parece que eso, nada, el mundo lo vamos a tener ahí, ¿no? Entonces me parece que se nos van a abrir un montón de oportunidades en un país normal, sin cepo cambiario, etcétera, vas a tener básicamente todo el mundo de inversión ahí, ¿no? En la punta de tus... Y me parece que esto es algo como que es algo tan potente y tan fuerte que no hay cepo, no hay restricción que lo pueda impedir, ¿no? ¿Cómo esa innovación financiera en realidad va a ser para el cliente y para los usuarios? Va a ser nada, una panacea. Y ni te digo cuando tengas todo el mundo, porque yo creo que el juego en el futuro es, bueno, cómo yo me cubro de mis riesgos, ¿no? Y entonces tener en mi celular la posibilidad de cubrirme de un montón de riesgos
internacionalmente, invirtiendo afuera, etcétera, va a ser un beneficio extraordinario. Todo muy a un clic, ¿no? A un clic, a un Sí, es clic. tremendo. Algo muy Iván. interesante para agregar. Yo creo que la tecnología, y en línea con lo que decía Federico, yo creo que la tecnología lo que está dando es a las empresas mucha facilidad para llegar al cliente. ¿Sí? Entonces, eso es obvio, ¿no? Sí. A partir de eso, lo que pasa es que, como llego al cliente muy fácil, el cliente exige, digamos, más valor, ¿no? Entonces, llego fácil al cliente, ¿qué me está pidiendo el cliente? Lo único que tengo que mirar como empresario es qué me pide el cliente, Claro. ¿no? Porque antes, a un acceso difícil, la otra persona pide menos. A un Tal acceso cual. fácil, Claro. che, si me lo puedes ofrecer vos, bueno, ¿Qué me das más ¿quién me da respecto de más? otros? Exactamente. ¿Y quién me da un mejor servicio? Entonces yo creo que lo que hizo la tecnología en los últimos 10 o 15 años fue hacer eso. Democratizar, cuando hablamos de democratizar, tiene que ver con eso, o sea, generar mucho acceso, muy fácil, muy rápido, y ya el que gana es el que tiene un mejor producto, un producto de mayor valor agregado, y donde le resuelve de forma más amplia la vida a la persona y al cliente, al individuo, ¿no? Entonces eso es lo que vemos, y lo que vamos a ver en todas las empresas que van apareciendo del sector, que van buscando eso, van buscando problemáticas, digamos, nichos donde la persona tiene pain points, famoso pain point, y le van tratando de solucionar ese problema. Eso creo que es lo que se está viendo y lo que vamos a ver continuamente, y una escalada de valor agregado constante, ¿no? O sea, empresas todo el tiempo innovando y generando mayores soluciones, de mayor contundencia y de mayor poder de resolución. Ezequiel, ¿vos crees que este avance tecnológico puede ayudar a lo que es el proceso de inversión global también? Absolutamente, y fíjate una cosa muy interesante, que los mayores cambios se dan en los momentos de mayor necesidad. Ejemplo, Segunda Guerra Mundial, aparecían montones de avances tecnológicos que después fueron aplicados también para la vida civil. Pero acá puntualmente, sin hablar de casos tan extremos como guerras, los países con más regulaciones, con más castigos, con más burocracia, generan naturalmente que la gente, primero la gente joven, los early adopters, después todo el resto de la población, se vuelquen en estas herramientas. Si vos te fijás, los países que más negocian con cripto en América son Argentina y Venezuela, porque no tienen otra forma. Claro. Si yo quiero ir a comprar hoy algo, a comer afuera y llevar billete, no entran en la billetera. Entonces, estoy obligado a pagar con tarjeta de crédito. Pero entre tarjeta de crédito tradicional, que ya existe hace 50 o 70 años, y pago por celular, hacen mucho más fácil la vida sin tener que recurrir a todos esos billetes obsoletos. Y son obsoletos en el mundo, no solamente acá. Acá son obsoletos porque aparte de obsoletos, son de extrema baja denominación. Pero si en este momento de restricciones las tecnologías permiten que la gente pueda decir, ¿cómo compro dólares? A través de clic. ¿Cómo mando plata de acá a acá? A través de clic. Trabajo para una empresa de afuera, ¿cómo recibo los dólares? A través de este clic. Bueno, con mayor liberalización, esto se destapa, se multiplica y se exponencia para que todos los que vienen trabajando con eso puedan hacerlo con mucha más energía para el futuro y aplicándolo para todo tipo de herramientas. No solo la inversión también, pero dentro de lo que es la inversión online, cada vez va a haber más canales y más desarrollados. Obviamente hay que prestar atención a lo que dice el cliente, porque eso es lo que permite diferenciar a una empresa que le va bien de otra. La transaccionalidad, por ejemplo, yo creo que los billetes nos vamos a sorprender que tan rápido van a desaparecer. Pero déjame que te cuente una historia muy divertida. Cuando era el presidente del Banco Central, por ejemplo, los ATMs, ¿no? Entonces, vos en realidad tenés el ATM. El ATM es una cosa muy costosa para un banco porque tiene una conexión de internet, un lugar, un hardware, hay que cargarlo, bueno. Fíjate que es mucho más fácil sacar plata del supermercado o sacar plata de la estación de servicio, que además ese supermercado de estación de servicio se tiene que sacar de encima el cash, ¿no? Sí. Entonces se llama el cashback, ¿no? Entonces me hiciste acordar de esto. Entonces cuando había un paro bancario, ¿qué pasaba? Me aumentaba el uso del cashback. Y volvía después, no, ya quedaba ahí. Claro. Y después el otro paro, entonces yo le decía a Palazzo me decía, no, te voy a hacer el paro y no vas a tener los cajeros. Le digo, no, pero hacémelo de 4 días, le digo al paro, porque tengo que promocionar, vos sos mi promotor de innovación financiera, Palazzo. Entonces, bueno, se ponía loco, a mí me gustaba volverlo loco.
pero es ¿no? que nosotros llamamos histéresis, ¿no? Es como un proceso que llega y ya no se revierte, ¿no? Es como en un momento, ¿no? Eso que vos decías, ese momento excepcional, particular, se hace un cambio y quedó. Hemos llegado al final de esta edición sumamente interesante de Dividend Talks. La verdad que un invitado de lujo. Federico, un enorme placer que hayas estado aquí. Un placer para mí estar, La verdad, acompañarlos. muchísimas gracias. Ezequiel, Iván, también gracias por acompañarnos nuevamente. Para más información sobre Dividends y sus productos de inversión, lo invitamos a visitar www.dividends.com. Nos encontramos próximamente en una nueva edición de Dividend Talks.